Melania cayó solita en su propia trampa y fíjense, de la peor manera. Resulta que ella se fue a meter a la boca del lobo y ahora los archivos Epstein le están explotando en la cara en algo que no tenía ella necesidad de estar ahí si no fuera porque ella misma se metió, llevó su propio caso a la corte prácticamente, a una corte federal en Nueva York. Y lo que parecía, amigos, que iba a ser una jugada elegante de Melania para supuestamente limpiar su nombre, pues terminó embarrándolo de la peor manera. Lo que hizo fue querer intimidar a un periodista que en su momento nosotros hablamos de él, que la estaba señalando con una relación de los archivos Epstein. Ella dijo que no, que ni los conocía, que era una difamación, que a Ghislaine ni la había visto nunca. Y bueno, ahora le terminó abriendo la puerta para que le pidan cuentas a Melania bajo juramento en una corte sobre sus contactos con Ghislaine Maxwell, sus correos, dónde vive realmente. Y fíjense, ahí es donde Melania ya está saliendo a esconderse, porque cuando digo que esto ya se puso feo, no es un decir, literalmente hay un expediente judicial con fechas, con nombres que ya están sobre la mesa. Y esto, amigos, tiene el potencial de volverse un desastre público si el juez decide que hay que abrir una investigación de fondo. De hecho, fíjense que en estos momentos Melania ya se estaría escondiendo en Florida. Ahora les voy a contar esto que de verdad es interesantísimo, porque ¿se acuerdan ustedes que les había yo hablado precisamente de Michael Wolff, el exbiógrafo de Donald Trump y de Jeffrey Epstein? Bueno, que cubre estos asuntos sobre Jeffrey Epstein. Pues resulta que Michael Wolff publicó afirmaciones, digamos, incómodas sobre Melania y todo su entorno. En eso, pues el señor Wolff incluía varias referencias a Epstein y a Ghislaine Maxwell. Y entonces, la primera dama de los Estados Unidos, ¿cómo respondió? Con amenazas. Dijo que lo iba a demandar por $1,000 millones si no se echaba para atrás. Y que le pidieron una disculpa. $1,000 millones. Imagínense esa cifra para un reportero. Pues claro, era para intimidarlo y que nadie le rascara más. La cosa es que Wolff tenía demasiadas pruebas sobre Melania y no se echó para atrás. Muy por el contrario, lo que hace es contrademandar a la primera dama de los Estados Unidos con una ley que se llama anti-SLAPP, que existe en Nueva York, que básicamente protege a los periodistas frente a este tipo de demandas diseñadas pues para silenciarlos. Y lo que le está diciendo a Melania es: tú me estás intentando intimidar porque yo estoy ejerciendo la libertad de expresión. Así que ahora que sigue, pues yo te demando a ti, a la primera dama de los Estados Unidos. Y miren cómo cayó solita en su propia trampa ahora. Melania está intentando sacar precisamente el caso de la Corte Estatal porque recién acaban de liberarse estos archivos Epstein en donde ya se demostraría que efectivamente la señora sí se llevaba con Jeffrey Epstein, sí conocía a Ghislaine Maxwell, eran amiguibis, dirían mis hijas, se mandaban correos electrónicos, se decían de cariño, motes, se preguntaban por sus viajes. En el peor momento le fue a explotar esto a Melania Trump esta semana, porque ahora quiere sacar este asunto de la Corte de Nueva York y llevárselo a un lugar en donde sí tiene el control de alguna manera de los hilos, que es una corte federal diferente, alegando que hay diversidad de jurisdicción. Porque fíjense, y aquí viene lo interesante, ¿cómo lo está haciendo? Lo que dice Melania es: yo no vivo en Washington ni en Nueva York. No soy residente del mismo estado de Wolff. Y no se queda ahí. Lo que está diciendo la señora es que ella vive en Florida. Imagínense nada más. Y se está yendo a esconder allá. O sea, nos está diciendo Melania Trump que ella no vive en la Casa Blanca. Que eso ya lo había dicho. La especulación era: bueno, entonces ¿usted dónde vive? ¿No es su señor marido el presidente de los Estados Unidos? ¿No se supone que deberían de vivir en la misma residencia? Y ahora la señora Melania Trump dice: no, yo vivo en Florida. Mi residencia real está en Mar-a-Lago. O sea, el mensaje es: esto no le pertenece a Nueva York, yo no vivo en la Casa Blanca, yo no vivo con Donald Trump, yo vivo en Florida. ¿Saben cuál es el problema? Que la otra parte está usando precisamente los propios archivos de Epstein para cuestionar esa versión.
porque en los documentos liberados aparecen precisamente correos electrónicos donde Melania escribe directamente a Ghislaine Maxwell. En uno de esos incluso le dice que la llame cuando regrese a Nueva York, así le dice. Maxwell, incluso acuérdense que le dice Sweet Pea como apodo. Entonces, ya hay un intercambio ahí de documentos y también hay un reporte que acaba de revelarse recientemente de 300, es un reporte 302 del FBI, que ahí se menciona que Jeffrey Epstein fue quien le presentó a Melania a Donald Trump. Y bingo, ¿qué creen? Eso es lo que decía el periodista Michael Wolff, que Melania pues fue presentada a Trump por Jeffrey Epstein. Algunos rumores incluso dicen que Melania era una chica Epstein, no nos vamos a meter en eso, pero lo que sí es que se conocieron precisamente a través de Jeffrey Epstein. Y eso, amigos, choca con versiones públicas donde Melania decía que esa historia era falsa, que era difamatoria, que ella conoció a Donald Trump por otro empresario, que por cierto, ese otro empresario estaba vinculado al modelaje y a Jeffrey Epstein. O sea, al final no se salva de esto, pero imagínense ustedes la escena. En una sala de deposición, si el juez permite precisamente este interrogatorio amplio, abogados preguntando bajo juramento a la primera dama de los Estados Unidos sobre estos correos electrónicos en donde Ghislaine Maxwell le llama Sweet Pea, en donde le pregunten, ¿era usted amiga de Ghislaine Maxwell? Bajo juramento. Si dice que no, está cometiendo perjurio sobre sus reuniones, sobre sus vínculos, sobre sus encuentros sociales en Nueva York, sobre todo en los años 90 y a principios de los 2000 también, porque no se trata ya nada más de si conocía a Ghislaine Maxwell. Esa, amigos, es la punta nada más del hilo en donde cuando se le jale al telar va a salir muchísimo, ¿eh? Ahora sí que hay mucha tela de dónde cortar. Ya se trata de la consistencia precisamente entre lo que se dijo públicamente y lo que aparece en los documentos oficiales. Y no es solamente el tema de Epstein, también está el asunto de la residencia, porque ahora tiene muchísimo que explicar la señora. Los abogados de Wolff ya agarraron esto y presentaron publicaciones, precisamente documentos públicos donde Melania describe Nueva York como mi hogar. Así lo dijo en el 2024. Ella misma escribió que la ciudad le robó el corazón y que esa es su casa. Y ahora están utilizando esos documentos para decir, ella dijo que aquí vive. Pero si no vive aquí en Nueva York, pues supóngome yo que vive en la Casa Blanca porque es la esposa del presidente o ya no están juntos. Y en octubre precisamente del 2024, hablando en Madison Square, dijo precisamente que esa es su lugar de residencia. Nueva York. Todo eso quedó grabado. No nada más es una frase perdida, ¿eh? Entonces, ahora, cuando ante una corte federal está sosteniendo que ella no vive en Nueva York y tampoco vive en Washington con el presidente de los Estados Unidos, sino que ella vive en Florida, pues la otra parte está respondiendo ya. ¿Cómo está respondiendo? Pues le está sacando sus propias palabras. Y no solamente palabras. Según la declaración judicial, pues ella tendría un apartamento propio dentro de la Torre Trump, muy separado del penthouse presidencial. Su hijo estudia en Nueva York, su círculo cercano, lo que serían asistentes, estilistas, diseñadores, médicos, abogados, todo eso tienen base en Nueva York. Incluso el portero del edificio habría confirmado que la señora ahí vive, en Nueva York. Pero miren, amigos, si la señora vive en Nueva York o vive en Florida, hay algo que sí les puedo decir. No vive en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos. No están juntos. Más allá de ese escándalo marital, que no interesaría en absoluto si no es porque fueran la pareja presidencial, pues lo que hay de fondo es que la señora está intentando evadir una notificación judicial y luego está argumentando que no ha sido formalmente notificada porque se está escondiendo. Y ahora sabemos que el lugar al que sale a esconderse Melania es a Florida, según ella. Hay un elefante ahí en la habitación, amigos, que todo el mundo está ignorando, que son... Y fíjense, con esto también quiero llegar a un asunto porque, ok, dices que vives en Florida. ¿Y los impuestos? ¿Por qué no paga impuestos en Florida la señora Trump? ¿Dónde está su declaración de impuestos estatal sobre la renta? Paga 0 impuestos sobre la renta en Florida. ¿Saben en dónde sí pagó? En Nueva York.
Y eso, amigos, es delicadísimo porque quiere decir que la primera dama está cometiendo perjurio ante las autoridades o evasión fiscal, la que ustedes elijan, porque está declarando que tiene residencia en Florida y entonces eso puede representar ahorros enormes, porque si sus ingresos son millonarios como lo son, pues no ha declarado nada. No hay declaraciones fiscales en Florida de ella, del impuesto sobre la renta. Y los tribunales ya le están rascando precisamente a eso. Entonces, no sabe ni en la que se metió, ella solita. No basta nada más con que presente una licencia de conducir de otro estado. A ver, si tu vida cotidiana sigue anclada al otro estado, que en este caso sería Nueva York, pues esto se vuelve más delicado, porque es perjurio, es evasión fiscal. Por supuesto, está tratando de eludir a una corte porque por mucho tiempo exigieron investigaciones contra figuras que ni siquiera aparecían mencionadas. Y ahora que resurgen, pues estas referencias directas dentro del círculo social de Trump y de su familia, pues todo este tema se está volviendo muy incómodo y solitos se están metiendo en un callejón sin salida. Incluso en uno de estos correos citados, Melania elogia un artículo del New York Magazine en donde Maxwell aparece junto a Epstein. Ese artículo resulta que incluye un comentario de Donald Trump sobre la preferencia de Epstein por las mujeres jóvenes y que decía que a Jeffrey Epstein le gustaban las mujeres jóvenes tanto como a él. Y ese contexto, amigos, pues la verdad es que tampoco ayuda mucho que digamos, porque si el juez decide que el caso tiene que permanecer en Nueva York, eso va a permitir una investigación mucho más amplia. Y Melania lo que va a pasar es que se va a ver obligada a sentarse para una deposición formal y luego va a tener que rendir cuentas, no solamente en Nueva York por perjurio, aparte de todos los problemas que ya tiene, también por evasión fiscal en Florida. No tiene una sencilla solución el embrollo en el que ella misma se metió, aparte de los broncones que ya tiene en su relación con Ghislaine Maxwell, de sus contactos en Nueva York con el círculo Epstein, de la incoherencia precisamente entre sus declaraciones públicas y privadas, y todas estas contradicciones pues ya quedaron registradas en un expediente judicial. Fíjense nada más. Y eso, amigos, desde el punto de vista procesal, mover un caso de una jurisdicción a otra para ganar tiempo se llama dilación procesal, y cada traslado implica mociones, audiencias, decisiones preliminares, nada más que los documentos siguen ahí. Los correos no desaparecen nada más porque el caso cambie de estado. Solamente se está metiendo en más problemas de los que por sí la señora ya estaba. Con una estrategia de traslado a Florida, ella cree que va a arreglar la situación, la está empeorando. Y ahora pues el apellido Trump vuelve a estar de nuevo en el ojo del huracán por un litigio civil, personal, que ya se volvió en una verdadera inconveniencia para toda la familia presidencial, y esta narrativa pública pues es la que intentó precisamente intimidar a un periodista y miren, les acabó saliendo el tiro por la culata. Hay otro punto de vista muy interesante, ¿Se acuerdan que yo les decía hace rato de esta famosa ley anti-SLAPP de Nueva York que permite precisamente recuperar honorarios legales si se demuestra que la demanda o amenaza que te pusieron fue para silenciar tu libertad de expresión? Entonces el periodista no tiene por qué pagar por sus abogados y los daños que eso le causó. Entonces, digo, es pecata minuta, ¿no? Pero si Wolf logra sostener precisamente esto, que la señora se está embarrando sola en sus propias inconsistencias, pues estamos hablando de que estos $1,000 millones que fueron una intimidación, pues el golpe no va a ser solo mediático porque se lo van a devolver. Y entonces, ¿quién le va a pagar a quién y cuánto, no? Estamos hablando de $1,000 millones. O sea, lo que parecía una jugada de presión, pues también puede terminar convirtiéndose en la jubilación de este periodista al que quisieron intimidar. Todo por silenciarlo. Porque hablamos también de que aquí hay correos electrónicos, reportes del FBI, discursos públicos, vínculos sociales. No es difícil que gane esta situación. En un Estado de Derecho ideal, o por lo menos más o menos ideal, pues ahí está la mesa puesta. Y este caso, amigos, no hay que perderlo de vista porque es muy interesante, ¿eh? El simple hecho de que ya esté en este punto, eso marca un giro importante. No es un tema menor. Esto, amigos, ya es una disputa donde la primera dama de los Estados Unidos podría verse obligada a responder preguntas muy incómodas bajo perjurio, bajo juramento y cometer o demostrar que cometió perjurio. Y cuando eso pasa, pues eso es otro delito
otra raya más al tigre. Así que si quieren ustedes seguir este caso de cerca, cada documento que salga, cada decisión del juez, los invitamos a suscribirse al canal para que nos ayuden a ser pronto 4 millones de suscriptores y llegar a más personas con lo que los medios tradicionales no nos quieren decir. Dice nuestro amigo Omar79, madre mía, así mismo. Marlon Reyes dice, en esta administración está difícil que pague con cárcel, pero en la próxima, ahí nos vemos. Digo, la cuenta, come lo que quieras como en un restaurante, al pararte de esa silla, vas a tener que pagar la cuenta. Dice nuestro amigo Jorge Juárez, amigos, apóyennos dejando su poderoso like, te agradezco, amigo, nos ayudan mucho si nos regalan un like. Miriam dice, ella tiene que declarar hasta lo de la visa fraudulenta, pues el fraude, las acusaciones de fraude la han acompañado desde que llegó a los Estados Unidos. Antes de la visa fraudulenta, consiguió sus primeros trabajos de modelaje y se ganó sus primeros, o edecán, no sabemos, y de qué exactamente, pero los primeros $20,000 se los ganó Melania Trump sin un permiso de trabajo. Entró como turista, trabajó ilegalmente, presuntamente. Y luego le dieron una visa que también es presuntamente fraudulenta, porque así que digas, puta, qué genio es la señora, inventó el agua tibia, pues que yo sepa, no. Saludos hasta la bellísima California, saludos hasta el bello Tijuana. Le prendieron fuego político y con leña verde a Donald Trump en Alemania, en su propia cara frente al mundo entero con ciudadanos estadounidenses. Fue un ataque frontal en los escenarios internacionales más pesados del año, con todas las cámaras transmitiendo en vivo desde el propio bando de los demócratas que están acusando de empujar a Donald Trump precisamente a los Estados Unidos hacia el aislamiento, hacia un camino de autoritarismo y sobre lo que dicen los demócratas sería una alianza peligrosa con líderes dictadores del mundo y que, fíjense, acusaciones de los mismos estadounidenses demócratas que Estados Unidos se está uniendo al eje del mal, al eje de los países dictadores y que la imagen pues, que hoy está circulando de Estados Unidos en el mundo es esa, la de un país, de un régimen dictatorial en donde no existe más la democracia. Es solo el inicio de lo que sucedió, porque eso, amigos, fue precisamente lo que pasó en Múnich, que pues fue un momento muy explosivo. Lo que vimos allá no nada más es una crítica suave. Fíjense algunas de las declaraciones de cómo lo están tundiendo. Alexandria Ocasio-Cortez, que es congresista demócrata por Nueva York, se paró y dijo desde Múnich que la administración de Donald Trump en Estados Unidos está retirando a su país de compromisos internacionales claves, incluyendo acuerdos de ayuda exterior, pactos multilaterales que por mucho tiempo pues, funcionaron como frentes de defensa contra gobiernos autoritarios y que ahora su propio país pues, se está convirtiendo en eso, en un gobierno autoritario más de los que tanto criticaban. Hay que ponerle mucha atención a esto, amigos, porque la crítica viene precisamente, repito, interna. Aunque es en un foro en Múnich, pues es una crítica que hacen los mismos estadounidenses, los mismos congresistas, y cuando uno escucha eso, pero en un foro internacional, dicho de sus propias palabras, pues hay una lectura ahí, que es que están acusando a su mismo jefe de Estado de jugarse a repartir el mundo como si fuera un tablero privado con lo que ellos habían denominado que era el eje del mal. Eso, amigos, ya no se está quedando solamente en un discurso, Por supuesto que es un tema económico, por supuesto que es un asunto donde toda esta conversación ya se está volviendo bastante incómoda porque lo que se dice aquí pues es que ya no es solamente un problema entre demócratas y republicanos, sino que esto ya es un problema de seguridad nacional. Cuando la riqueza se concentra brutalmente así, cuando los salarios reales se estancan mientras la productividad sube, cuando la gente pierde confianza en el sistema, cuando los números de alguna forma respaldan eso, pues en Estados Unidos, fíjense nada más, el 1% más rico controla el 30% de la riqueza total de los Estados Unidos. Es una cifra brutal, porque mientras eso pasa, mientras vemos a ese 1% súper rico, pues hay más de 84 millones de estadounidenses pobres que viven al límite. Y es una brecha brutal, que no nada más es una brecha entre ricos y pobres, es una brecha alimentaria. Es una brecha de polarización que ya está abriendo la puerta a discursos que prometen
pues un cambio, ¿no? Y yo creo que hay que ver este nuevo contexto en donde vemos esta cargada desde Alemania, no solamente contra ese régimen de Donald Trump, sino contra este sistema económico, pues que ya está hartando precisamente al propio Estados Unidos con estos sistemas a los que ellos ya están llamando monopolios corporativos. Incluso de las acusaciones que se hicieron ahí en Múnich el día de ayer, pues es que se está acabando con las instituciones democráticas en Estados Unidos, porque cuando una empresa se vuelve tan grande que puede incluso presionar gobiernos, financiar campañas, moldear la regulación a su favor, pues entonces no hablamos de libre mercado, ya estamos hablando de poder político privado, y eso es lo que pasa en Estados Unidos. ¿Quién gobierna? ¿Quién manda verdaderamente en Estados Unidos? Pues la industria militar. Ahí vemos, por supuesto, a los grandes gigantes de la industria militar que son los que toman las verdaderas decisiones en la Casa Blanca. No Donald Trump. Él al final pues es simplemente el gerente, el encargado en turno, pero si nosotros vemos todo el gasto en el lobby militar en Washington, que supera los $4,000 millones al año, pues a ver, eso no es una teoría de la conspiración. Esos $4,000 millones son muy reales y están sobre la mesa. Son cifras oficiales. Y cuando el dinero se vuelve ese megáfono, pues obviamente no hay cómo negarlo. Luego, ayer se criticó también a Donald Trump por un tema que, fíjense, es indignante, el tema del impuesto a la riqueza. Le preguntaron directamente si Donald Trump impulsaría ponerle un impuesto a los multimillonarios de los Estados Unidos, y él dijo que no, que él no está de acuerdo con ese tema. Pero ¿cómo va a estar de acuerdo si perro no come perro? Siendo del club de multimillonarios, no va a querer ponerle un impuesto a los multimillonarios como él. Y al final, pues estamos viendo un Estados Unidos que graba por ciudadanía, o sea, lo que significa que incluso si alguien se muda al extranjero, sigue teniendo obligaciones fiscales en Estados Unidos, no lo suelta. Si renuncia a la ciudadanía, pues ahí va a enfrentar un impuesto de salida. O sea, ellos se aseguran de que no te vayas con tu dinero al final con esta administración Trump. Es decir, la narrativa de que todos van a huir automáticamente, eso ya tiene límites legales reales y Donald Trump se está asegurando de que eso no suceda. Y luego, pues, chéquense esto. El gobernador de California, el día de ayer, Gavin Newsom, pues entró con un tono mucho más directo. Ayer dijo que este era el momento moral, que hay que dejar de fingir neutralidad frente a la crisis climática, frente al deterioro democrático. Ayer señaló también a la industria petrolera como el principal obstáculo político en la lucha climática. Acusó de frente también no solo eso, sino a los líderes amigos de Trump de sembrar esta negación y dudas sobre el cambio climático. Acuérdense que esta semana Trump también firmó un acuerdo para lo que él llamó el premio al más limpio petróleo y al carbón. Y bueno, pues por supuesto que esto es una gran preocupación, porque imagínense, nada más en el 2023 hablamos de que hubo más de 20 desastres climáticos en los Estados Unidos que superaron los $1,000 millones cada uno. Muy en particularmente ellos, ¿no? Hablamos de incendios, huracanes, tormentas, todo eso ha azotado a Estados Unidos y quitó los fondos de FEMA. ¿De verdad ustedes creen que esto es ahorro cuando se está quitando los fondos a FEMA? Y por otro lado se está aumentando la polución, la contaminación, para que este tipo de fenómenos sucedan con más brutalidad, cuando debilita precisamente regulaciones ambientales, y eso es algo que está llamando muchísimo la atención, tanto que incluso el mismo gobernador Newsom dijo, ¿no?, que pues este era el momento en el que pues, Estados Unidos está en una posición muy, muy riesgosa, y la verdad, francamente, lo está. Porque cuando hay aliados europeos que ya están incluso compartiendo en estos foros la crítica del autoritarismo estadounidense, del aislamiento, y a eso se suman hasta los mismos políticos estadounidenses que se fueron ayer a Alemania a quejarse de la administración Trump, pues ahí lo tienen. Incluso se hicieron críticas directas a la hipocresía en lo que ya están llamando el orden basado en reglas, ¿no? Que se mencionó, pues, ¿cuáles reglas? Pues si ese sistema son las reglas con las que Trump quiere mandar hoy y mañana cambia las reglas a contentillo, y si pasado mañana se despierta de otro humor, pues las reglas son otras. No hay reglas. Es la ley del más fuerte y nada más. De alguna manera es el debate que se dio ayer en Europa, que es precisamente el debate de seguir perteneciendo o viviendo bajo las reglas de Occidente
o abrirse a un nuevo mundo. Precisamente fíjense lo que son las cosas, ¿no? El karma, a un nuevo orden multipolar, que es precisamente lo que China, Rusia, Irán venían diciendo desde hace décadas. Y ahora parece que Europa le da la razón al proyecto de Rusia, China, India, Brasil, pues de quitarle el pandero a Estados Unidos para que siga imponiendo las reglas a contentillo, sobre todo con un presidente como Trump, que cambia las reglas del juego si va perdiendo. Y ese es precisamente el debate que se dio de una administración pues, que está apostándole todo a un enfoque no solamente más nacionalista, sino más aislacionista, más dictatorial, que rompe acuerdos y considera que esos acuerdos no le benefician directamente, que las reglas pide que se respeten cuando le benefician y cuando no simplemente pues las ignora. Lo mismo hace con el derecho internacional. No es nada más un tema de una discusión académica. Esto está afectando muchísimo al comercio, a la seguridad, a la inversión global. Y fíjense, hay algo todavía más profundo aquí, porque cuando vemos ayer a los demócratas en Múnich, en Alemania, incluso llevando este mensaje al extranjero para denunciar a su propio gobierno de los Estados Unidos, quejándose ante líderes internacionales occidentales, ¿qué es lo que está pasando? Están desesperados y están elevando el conflicto político interno a una dimensión global, porque ya ni siquiera ellos aguantan a su propio gobierno. Y eso es lo que vimos precisamente ayer. Muchos medios están reportando eso. Y yo creo que el hecho de que el mundo ya no puede de alguna manera ignorar que hay dos versiones compitiendo ferozmente dentro de Estados Unidos, que eso ya es evidente, ¿no? Mientras vemos cómo se queda esta imagen de un presidente que está hoy siendo cuestionado desde Alemania, criticado duramente por ser un régimen dictatorial, pues bueno, precisamente tienen esa nota, ¿no? que muchos medios están reportando. Fíjense ustedes, Marco Rubio reclama desde Múnich una alianza más fuerte con Europa. No queremos tener aliados débiles, dice por un lado, mientras por el otro impone aranceles a Europa. Vaya, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? No estamos hablando de un desacuerdo técnico, es un señalamiento público en la que francamente Europa tiene razón, los demócratas tienen razón. Ahora, la pregunta es, ¿qué efecto va a tener todo esto? Porque la queja está, la crítica ya está en abierto al régimen que en estos momentos está instalado en Estados Unidos. Los cambios sustanciales probablemente no los vamos a ver. Lo que sí sabemos es que esta discusión, amigos, ya no nada más está en Washington, ya está en Alemania, ya está en Occidente. Y Occidente ya no quiere un hegemón. Ahora está volteando precisamente al mundo multipolar y de lo que tanto quisieron impedir, pues miren, hoy están viendo cómo entrar a ese nuevo orden multipolar. Así que yo creo que hay que estar muy atentos porque lo que está pasando en Múnich en estos momentos, amigos, es un cambio de discurso fundamental, uno muy grande que no se había visto, del mismo Occidente, harto de Occidente y de las reglas occidentales. Qué locura, ¿no? Muchas gracias a todos nuestros amigos que están conectados con nosotros en la transmisión. Alejandro Diego dice, el mundo geopolítico debe imponer un bloqueo comercial a Estados Unidos para que sienta el canalla. Saludos, Víctor. Feliz Día del Amor y la Amistad. Es cierto, hoy es 14 de febrero. Mercedes Drivas, fíjate que no lo había yo relacionado, no lo había relacionado ante el trabajo y esto. Niño Rata King of Spam dice, tenemos al Kim Jong gringo para rato, ¿sí? Licenciado, por favor, un análisis de las armas que entran a México. Ahora se destapa lo que México ha dicho desde siempre. Por supuesto que estamos preparando este tema, sobre todo con lo que ha sucedido en fechas recientes. Desde el lado fronterizo, con lo que comenzó siendo una excusa de un supuesto globo de cumpleaños con el que se utilizó como pretexto para lo que muchos están sospechando que fue una nueva, otra más, violación al espacio aéreo mexicano. Hay mucho que tiene que explicar el Pentágono, pero lo que sí no nos podemos creer pues es que no tengan la tecnología suficiente para distinguir a un globo de cumpleaños de un dron militar. Es algo que simplemente no se puede creer. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.